Por eso les digo, mis queridos chiquipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Vargas y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Vermut con papa frita. La verdad que hoy es un día muy caluroso, 36 grados la temperatura, pero directamente vamos a la conexión con la conductora natural de este programa, con la creadora de este programa, y me estoy refiriendo a Vanessa López. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes para vos, bueno, para toda la audiencia. Día de calor por allá y acá una intensa lluvia, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, tenemos mucha información, muchos temas para charlar, porque muchas cuestiones han pasado en la provincia de Salta y han pasado también en el mundo, porque vamos a tratar espacio para analizar lo que ha sucedido tras las elecciones de Bolivia, ¿no? Pero ahí está y tenemos sentada a Ana Declercq, que ella es una de las directoras que tiene el Observatorio de Violencia de Género la provincia de Salta, el gobierno de la provincia de Salta. Se sumó una nueva directora, que es Florencia Sánchez, que ella me corrija si no es así el apellido, y quiero saber sobre todo, y la pregunta es para Ana, por supuesto, cómo se encuentra hoy Salta en materia de violencia de género, teniendo en cuenta que desde el 2014 hasta la fecha, Salta está sumergida en una constante emergencia por violencia de género. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vanessa, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, la provincia ha tenido un incremento en las denuncias por violencia. Esto no quiere decir que no se esté trabajando bien, esto quiere decir que la sociedad está tomando conciencia de la problemática. Nosotros sacamos un anuario estadístico del año 2018, en el cual teníamos 14.500 denuncias, y aún al año siguiente, el 2019, esas denuncias aumentaron casi un 50%. Tenemos para el 2019 21.000 denuncias. Tremendo. Sí, tremendo, porque esas denuncias, está el ámbito para denunciar, están las comisarías, que bueno, desde las organizaciones sociales muchas veces recibimos quejas porque no se toman las denuncias, entonces hay que estar constantemente ahí trabajando con lo que es la violencia institucional también. Pero este año lo que hicimos en el marco de la pandemia fue hacer un monitoreo del funcionamiento de las áreas mujer, género y diversidad de los municipios, y nos dimos con que la mitad de la provincia no cuenta con estas áreas. Y esto es importantísimo, porque una persona puede denunciar, pero si no está ese acompañamiento, si no está la prevención y si no está el fortalecimiento posterior a la denuncia, es muy probable que el hecho se vuelva a repetir, e inclusive con mayor gravedad. Entonces, esa es la situación en la que estamos hoy. O sea, la mitad de la provincia no tienen oficina de violencia de género. No. De los municipios. De los municipios. Y solo 7 tienen área de diversidad. Y de las 30 que existen, muchas 7 tienen trabajadoras voluntarias sin un sueldo, otras tienen una sola persona. La realidad es bastante dura, sobre todo para quienes sí están ocupando ese cargo en el área. Son personas muchas veces muy responsables, que dan su teléfono personal y atienden las 24 horas, pero ese trabajo no es pago. A un médico que está de guardia se le paga las 24 horas que trabaja. A una persona que está en el área de género se le paga un sueldo alguna vez de planta, pero es la minoría, y si no, en general es personal contratado.
que no cuenta con un equipo interdisciplinario, entonces es bastante dura la realidad. Y bueno, y también los municipios, por su parte, dicen que no tienen ese presupuesto para pagar personal. Entonces, bueno, ahora que está la renovación de la emergencia por violencia de género, apostamos a que se reglamente con un presupuesto adecuado. Bien, Ana, recién hacías referencia a la cantidad de denuncias, ¿no? Pero en cuanto a la cantidad de dinero que se destinó para esta emergencia, ¿tenés en concreto, por ejemplo, del 2018 al 2019 y a este año? No, justamente lo que no tuvimos en todos estos años fue un dinero, un presupuesto con perspectiva de género, un presupuesto para la emergencia, no se dio, por eso ahora esta renovación esperamos que sí se reglamente con un presupuesto. Sí se hicieron acciones, se creó el Polo Integral de las Mujeres, se abrieron nuevos juzgados, nuevas fiscalías especializadas, por ejemplo en violencia contra la integridad sexual. Sí se hicieron trabajos, de hecho la creación del observatorio es parte de la emergencia por violencia de género, se crea en ese contexto, pero aún falta mucho por hacer en la provincia. Me gusta esta Ana Decler, ¿no? Más que cualquier otra directora que ha pasado por el observatorio, porque ninguna se ha animado a decir esto. Todas como que cuidaban las formas, no le querían pegar Urtubey, otras querían quedar bien con Gustavo Sáenz, pero está bueno porque este es el laburo que tiene que hacer el observatorio, ¿sí? De observar, de señalar, de indicar, de decir al gobierno provincial dónde está funcionando. Y de hecho también, no funciona. Vanessa, si me permitís, también nosotras lo que damos es apoyo técnico. Hoy nos visitó de hecho el intendente de Cafayate. Y nosotras estamos con las puertas abiertas para que quien tenga dudas o quien quiera saber cómo llevar su problemática en su localidad, de hecho realizamos capacitaciones a todos los municipios este año y estamos atentas a eso, a dar apoyo. No es que solamente es observar y criticar, sino también dar las herramientas. De hecho, el protocolo que hay para la violencia en lo que es salud, que no se aplicó, pero el protocolo lo hicimos nosotras junto al Ministerio de Salud y está aprobado por resolución. Estamos esperando que se aplique. O sea que hubo mujeres del observatorio sentadas en la mesa del COE, digamos, de emergencia. No, esto fue anterior. El tema es que este año, cuando empezó el gobierno, estaba la emergencia en el norte, después la emergencia por el COVID, pero sin embargo, en el 2019 no estaba en ninguna de estas dos emergencias y el protocolo por violencia de género en los espacios de salud, que muchas veces es la puerta de entrada, ¿no? Porque el personal de salud es por ahí la primera persona a la que una víctima de violencia le cuenta su problemática. Entonces, nos parece muy importante trabajar codo a codo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, y nuestras puertas están abiertas, como digo, y los protocolos los diseñamos junto con estos ministerios. Ahora, hubiera estado bueno como iniciativa del gobierno que dentro del COE, por la cantidad de denuncias, no sé si tener la cifra exacta durante la cuarentena en Salta, que haya estado una representante mujer para también sugerirle al COE cómo trabajar en cuestiones de género, porque las mujeres estuvieron conviviendo durante la cuarentena con el violento. Sí, por supuesto. Nosotros lo que hicimos fue replicar en realidad políticas nacionales porque Nación sí determinó que las áreas de género y diversidad deberían estar abiertas durante todo, eran del personal exceptuado y tenían que trabajar durante toda la cuarentena desde marzo. Sin embargo, nos dimos con que en varias áreas de la provincia de Salta tenían nada más que disponible el teléfono y no estaba abierto el espacio físico y eso fue una normativa nacional. En la provincia no hubo una normativa acompañando. Bien, Sergio, ahí está también el senador Kitty Rosso, que, bueno, es uno de los senadores que aprobó esta nueva prórroga de emergencia de violencia de género en Salta. Y digo que el gobierno de Sáenz no está atento a las cuestiones de género, porque ya se estaba venciendo el plazo de esta emergencia y fue desde diputados que sale la prórroga de la emergencia para que finalmente el Senado la apruebe. O sea que ni Sáenz se estaba enterando que Salta se estaba quedando sin esta emergencia aún latente en la provincia de Salta. Senador, ¿cómo le va? ¿Cómo ve esta temática por un lado? Y le quiero preguntar de lleno sobre el presupuesto de la provincia, la deuda que hoy mantiene la provincia, bueno, con fondos extranjeros y que lo tuvieron también a la opinión suya sobre la visita del ministro de Economía en el Senado provincial. Bueno, buenas tardes, un gusto compartir con vos y con estos invitados. En primer lugar, sí, desde el Senado se llevó a cabo la prórroga.
Obviamente, en cuanto a la partida presupuestaria para trabajar en esta área, hay que reconocer lo que dice Ana, y en ella le agradezco a todo el observatorio porque sé que ha venido trabajando y muchas veces sin los recursos. Y le agradezco porque ha abierto las puertas siempre del observatorio a todos los intendentes. Yo tengo el orgullo de decirlo que en el departamento Güemes están trabajando las áreas de la mujer, está el área de la diversidad también en los municipios. Nosotros hemos tenido en el COE departamental siempre los funcionarios de las distintas áreas dispuestos y para trabajar, y de hecho creo que esa era la razón de ser de cada uno en su función. En el caso particular del presupuesto, lo que sí tiene que hacer el gobierno provincial es darles recursos para que tanto el observatorio como las distintas áreas que tienen que ver con esta emergencia puedan trabajar como corresponde, ¿no? Porque desde la pandemia y antes la violencia se ha venido generando, ahora se ha acentuado de pronto en la pandemia porque, como decía Ana, vive la persona que ejerce violencia con la que está siendo violentada, pero por el otro lado, en distintos otros sectores también se ha dado. Y en cuanto a la deuda que tiene la provincia, más allá de la ayuda de Nación, más allá de los recursos que puede tener la provincia generados por modus propios, recién hablamos con él sobre el tema de la minería y demás, hay que tener en cuenta que la deuda es bastante considerable, que hay que pagar los plazos como cualquier deuda que uno lleva a cabo en cualquier hogar, y esta es una casa grande, con la diferencia que va a haber una merma considerable de los impuestos a raíz justamente de que no hay movimiento económico, ¿no? Por el otro lado, déjame terminar. Hablemos precisamente de los números. Los números particularmente. De los números, ¿no? Porque sí, no, yo les digo, senador, los tengo, porque el ministro habló de que la deuda en pesos de la provincia alcanza más de 45.000 millones de pesos, con vencimientos este año por 1.375 millones de pesos en el caso del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y de 1.083 millones de pesos en el Fondo de Garantía Sustentable de ANSES. Pero lo que más le preocupa, dijo el ministro, es la deuda con moneda extranjera que tiene la provincia, que asciende a 593.000 millones de dólares, ¿no? Un tipo de cambio de 76 pesos y centavos. Y bueno, y además él aclaró que se compone de título en un 65%. A ver, ¿cómo se va a pagar esta deuda que tiene la provincia? Y justamente es lo que les venía comentando, que más allá de lo que se recaude con fondos propios de la provincia, más allá de lo que desde Nación puedan ayudar, la deuda hay que irla pagando, y también los plazos, aparte de cumplirlos, algunos se irán a prorrogar. La deuda hay que mostrarla porque se la paga entre todos los salteños, y lo que hay que tratar es ver que cuando se pide un préstamo para algo, ser claro para qué se lo pide, mostrar las rendiciones. En la sociedad hoy por hoy, y lo digo con mucha lástima, ¿no? La clase política y la justicia somos las clases descreídas totalmente. ¿Por qué? Porque si de pronto se pide un préstamo y se dice que es para pagar algo o para hacer alguna obra, pues bien, hay que mostrar en qué está, y obviamente con esto de que la moneda extranjera sube, que a su vez no se sabe cuánto se va a recaudar, lo que la provincia ha hecho en todo este tiempo es tratar obviamente de ayudar a los municipios con el pago de los sueldos, que es algo muy importante y necesario, pero sí tratar de ir pagando justamente a medida que se va haciendo los vencimientos correspondientes. Por eso también cuando se ha hecho el tema de la emergencia cultural, en cuanto a ley como tal, nosotros no le hemos puesto un monto en particular. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que tanto senadores como diputados, a la hora de poner un monto, tenemos que ver con cuánta plata puede contar la provincia para dar. Pero sí era necesario hacer una ley sobre la emergencia cultural, porque es un sector que con la realidad, como se viene avisorando, hasta fin de año no van a tener trabajo como lo solían hacer. Sí, Vanessa, acá nos está acompañando también el dirigente del Partido Obrero, Pablo López. Pablo, muchas gracias por estar, por acercarte. Gracias por la invitación. Te quería hacer una consulta puntual, Pablo. Sí. ¿Quién está detrás de la toma de las tierras de Parque La Vega? Mirá, es gente muy joven que está viviendo un déficit habitacional enorme. No tiene ninguna respuesta por parte del Estado
desde hace muchísimos años, y esto vos fijate que es un fenómeno general en todo el país. Es decir, el hecho de que no hay una política habitacional prácticamente en todo el país, que la crisis ha hecho que incluso se reduzca prácticamente a la nada cualquier tipo de obra que tenga que ver con vivienda, ha hecho que todo un sector de jóvenes trabajadores, desocupados, que además han perdido el trabajo recientemente en algunos casos, que no pueden pagar el alquiler, han tenido que salir mediante la toma de tierras a tratar de resolver, digamos, de alguna manera en sus manos, ¿no es cierto?, el problema, encontrando del otro lado simplemente una respuesta represiva. Es lo que está ocurriendo, la amenaza de desalojo en Guernica, en Buenos Aires, acá la detención de uno de los delegados de la toma de Parque La Vega, amenaza y provocaciones todo el tiempo, ¿no es cierto?, cuando en realidad el gobierno debería tener una política habitacional que no la tiene el Estado, particularmente en Salta, digamos, desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un déficit habitacional de más de 70.000 familias en la provincia. Entonces, es claro que esto iba a estallar, y aparte vos pensás lo siguiente, la pandemia también agravó el problema porque todas estas parejas jóvenes en general viven en las casas con sus padres en muchos casos. En algunos casos, mira, nosotros hicimos una vez una encuesta que no, digamos, no pudimos hacerla con una entidad científica, pero sí para tener un panorama. Y por ejemplo, en departamentos de barrio Limache, que son muy pequeños, vivían hasta 20 personas. Es decir, eso si vos lo pones en un estado de un contexto de pandemia, porque en otro contexto van y viene, digamos, la gente. Imagínate 20 personas todo el día, es imposible la convivencia, además de todos los problemas, ¿no es cierto?, que se han agudizado, la violencia de género, la violencia hacia los chicos. Bueno, no tiene que ver exactamente con eso, pero el hacinamiento, digamos, agrava esa situación. Entonces, acá no hay una respuesta. Pablo, porque, bueno, en la provincia de Buenos Aires se presentó un plan, parece ambicioso, con la creación de muchas viviendas, y acá se está viviendo una fuerte interna y el frente de izquierda con respecto a la toma de tierras, ¿no? Una interna, no sé qué interna será por la toma de tierras, pero nosotros estamos acompañando... Una disputa de poder, me refiero, hay una disputa de poder. Digamos, rechazando cualquier medida represiva por parte del gobierno. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, en Guernica, la organización de los vecinos ha permitido que ellos mismos elaboren un plan que le han presentado al gobierno de la provincia de Buenos Aires para utilizar una parte de esos terrenos que ellos están ocupando, y está todo, ellos plantearon todo de acuerdo a una ley que ya existe en la provincia de Buenos Aires de cómo debían dividirse los terrenos, los espacios verdes, etcétera, etcétera. Cosa que, bueno, todavía acá, digamos, los vecinos no alcanzaron ese nivel de organización, pero nosotros estamos planteando, ¿no es cierto?, que tiene que haber, como está ocurriendo a nivel nacional, un congreso de la vivienda, de todos los movimientos que están luchando por la vivienda, ¿no es cierto?, para discutir un programa claro frente al gobierno de cuáles son las necesidades y llevar adelante esas reivindicaciones, lógicamente con la movilización. No queda otra alternativa frente a un gobierno que no tiene ningún tipo de respuesta. Nuestro proyecto de ley en el Congreso Nacional, que establece un impuesto no solo a las fortunas, sino también a las ganancias empresariales, a las grandes ganancias empresariales, permitiría, digamos, una recaudación
tal que permitiría, por ejemplo, no solo atender la pandemia, sino también un plan de 100.000 viviendas en todo el país, que por supuesto no resuelve. Acá solo en Salta tenemos 70.000 de déficit habitacional, pero sería un impulso, y si se aprueba, por ejemplo, en Salta, nuestro proyecto, particularmente de la provincia, tendríamos otro tanto, digamos, que permitiría avanzar en ese sentido, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda, es una especie de banco hipotecario. Si vos no cumplís una cantidad de requisitos que tienen que ver con ingresos particularmente, ni siquiera te inscriben. Es decir, que las familias más pobres no tienen ni siquiera el acceso a inscribirse en el Instituto Provincial de la Vivienda. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo haces? Porque vos a una familia, también, digamos, las familias más pobres en general le dan lotes, pero esas familias no tienen la posibilidad de construirse una casa. En muchos casos se han otorgado lotes sin los servicios elementales, de agua potable en primer lugar. Entonces no hay una planificación, se ha destinado, nosotros hemos dado una lucha enorme por la expropiación de los terrenos de Pereira Rosas. Nos decían que estábamos locos, sin embargo lo tuvieron que hacer porque le estalló una crisis, ¿no es cierto?, al gobierno de Urtubey en su momento, porque incluso estaba el plan Procrear, por ejemplo, y no había lugar donde construir las viviendas. Entonces tuvieron que ir a una expropiación que nosotros ya veníamos planteando desde hace muchísimos años. Por ejemplo, en la ciudad de Salta tenemos 300 hectáreas, contando las 100 de Pereira Rosas, que ahora están haciendo algo de vivienda en una parte, 300 hectáreas que estaban vacías para la pura especulación, para los puros negocios inmobiliarios. Antes de salir al aire hablábamos de los edificios de altura que hay en la ciudad. Es una gran especulación. Tienen ventajas de todo tipo que le ha ido otorgando el Consejo Deliberante. Excepciones, siguen construyendo. Entonces, no hay una planificación. Lo que hay es, digamos, la búsqueda de un negocio inmobiliario que no tiene que ver con las necesidades de vivienda de la población. Porque muchos de esos edificios nuevos que se hacen se terminan alquilando los departamentos porque no hay quien pueda pagar $250.000 por un departamento. ¿No es cierto? Y Salta es una de las ciudades más caras en términos de alquileres y de costo de vivienda. Incluso en algunos medios gráficos se ha señalado que la comparan con ciudades, digamos, de países desarrollados, por decirlo de alguna manera, que son carísimas. Y bueno, eso lógicamente impide la especulación, aumenta la especulación inmobiliaria, se impide todavía más el acceso a la vivienda a los sectores que no tienen los recursos suficientes, ¿no? Ahora, Pablo, ¿vos coincidís en que la mayoría de los dueños de los inmuebles, de los departamentos y de toda este boom de los alquileres temporarios, sobre todo en Salta, los dueños son políticos, testaferros de ellos? Mirá, no tengo pruebas para decir fehacientemente que esto sea así, pero es claro que se han construido edificios. Viste que es muy clara la complicidad del poder político para con las inmobiliarias en el control de los precios de los alquileres, por ejemplo, que no se cumpla la ley. Pero, por ejemplo, la propia construcción de los edificios se ha hecho exceptuando las normas del Código de Planeamiento. Lógicamente, el Partido Obrero, cada vez que hubo algo de eso, lo rechazó, ¿no es cierto? Pero ha sido claro que hay una complicidad del poder político. Ahora, ¿son los dueños, no son los dueños? Digamos, uno estima que sí, ¿no es cierto? Y que el vínculo es tan estrecho que son parte del negocio. Ahora uno estima que sí porque es un gran negocio que se armó con la especulación inmobiliaria, con el desarrollo, digamos, de esto. Incluso hay organizaciones que han hecho denuncias en la justicia, ¿no es cierto? La Red Sol en su momento, porque han violentado todo tipo de normativas, en muchos casos han afectado a vecinos a los cuales la construcción de un edificio les significó prácticamente el derrumbe de su casa. Es decir, han hecho lo que han querido, no han respetado las normas sísmicas, ¿no es cierto? Entonces hay toda una serie de problemas, incluso se plantea la posibilidad de un colapso de los servicios públicos, del agua, de las cloacas, ¿no es cierto?, que afectan directamente a los vecinos de los lugares donde se han desarrollado esos emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces está claro que acá hubo una prioridad que fue la especulación inmobiliaria en detrimento de la necesidad enorme de vivienda que hay en toda la provincia, ¿no?
Sí, Bien, Sergio, yo quiero volver con Ana y quiero preguntarle cómo está hoy la relación del observatorio de las feministas para con el ministro de Seguridad Pulleiro. Bueno, el ministro nos recibió en varias oportunidades y nosotras tuvimos también la oportunidad de hacerle la recomendación número 10, que está en la página del observatorio, en la cual detallamos las falencias que nosotras veíamos respecto a seguridad. Se comprometieron a generar capacitaciones. Nosotras hicimos un flyer específico en donde ponía 10 puntos claves en los cuales la policía no debía fallar en las denuncias para que se distribuya en las comisarías y entre los efectivos policiales. Pero la realidad nos muestra otra cosa, la realidad nos muestra que todavía falta perspectiva de género en la fuerza policial, que todavía hay un montón de mujeres que van a realizar la denuncia y no hay personal que pueda tomar la denuncia, o las demoran, o les dicen que no es un tema para denunciar. Entonces todavía hay mucho por hacer. Y además en este año hubo un cambio, porque empezó el año con que el tema de violencia iba a estar en el ámbito de seguridad y luego pasó a derechos humanos. Así que bueno, en ese cambio nosotras también tuvimos que, digamos, cambiar de interlocutores y también, bueno, nos sentamos en la mesa con Ricardo Villada a también mostrar el trabajo del observatorio y dar nuestra mirada sobre la problemática. ¿Vos estás en desacuerdo, digamos, que el área de género haya pasado a la órbita de seguridad y que la maneje un milico como Pulleiro? En realidad ya ahora volvió a derechos humanos, fue un momento que estuvo ahí, a mí no me parecía pertinente, me parece que el área tiene que ser los derechos humanos y bueno, por suerte volvió a derechos humanos. Sin embargo... Según Pulleiro, Ana dice que él es feminista, ¿vos qué pensás? Y no, yo creo que no es feminista. Bien. Sí, ¿Quería agregar algo más? O no sé, vos decime, Sergio. No, sí, quería preguntarle al senador Rosso algo muy importante. Senador, usted presentó un proyecto de ley que ya tiene media sanción para evitar que los papás que tienen deuda, digamos, con los chicos en los colegios, se les quite la libreta, ¿puede ser? En realidad lo presentó el senador José Ibarra de Huachipas. Nosotros lo trabajamos en la Comisión de Educación y Cultura, se lo aprobó, y justamente en relación a... Yo debo como 3 cuotas al colegio. No sos el único, y además también porque muchos colegios tenían este problema, no solo para con los alumnos en cuanto a que los papás no podían pagar la cuota, sino también en poder cumplir con el pago a los docentes. Por eso también lo que hicimos es una reunión con el ministro de Educación y también con el ministro de Economía para que puedan ingresar los colegios al presupuesto. ¿Por qué? Porque no todos los colegios reciben la ayuda o un poco de financiamiento por parte de educación. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces hay colegios que los tienen rehenes a los boletines de calificaciones de los alumnos hasta que el papá no pague la cuota. Y muchos chicos van a colegios privados no porque sean ricos, millonarios, es porque le queda lo más cercano posible por cuestiones de trabajo o por distintas otras circunstancias. Entonces, por eso se ha tenido en cuenta. Sí, Vanessa. ¿Tiene nombre de colegio, senador? ¿Tiene nombres específicos de colegio que han hecho esto? Que decir, vos no puedes pagar, sos moroso y no te damos la libreta o los documentación. No, pero simplemente porque muchas veces los papás se han comunicado con distintos senadores de los departamentos, también porque hemos hablado con los directivos de distintas instituciones que nos planteaban la cuestión económica que les surgía, no todos habían podido acceder a la ATP en tiempo y forma y demás. Y hablando justamente de lo que decía Ana en cuanto a la policía, vieron que fueron las inscripciones de los policías y hay un 20% solamente que es para mujeres. Entonces nosotros, ¿qué le pedimos al ministro de Seguridad? Que se amplíe ese cupo. Hay muchísimas mujeres policías que trabajan en forma excelente. ¿Por qué no darle, tanto que hablamos de la igualdad, la posibilidad de que suman el porcentaje del 20% común que tienen las mujeres en el ámbito de la policía? Eso lo hicimos con el senador Saldaño, nos apoyaron el resto de los senadores. Es importante porque hay muchísimas mujeres que desde el lugar de la policía, de la violencia intrafamiliar que tienen en la policía, han descubierto y han ayudado a muchísimos otros sectores de la sociedad.
Sí, Vanessa. ¿Cuál es el análisis que hace usted, senador, sobre la manera en que desnudó la pandemia, lo poco o nulo que han hecho los políticos y los gobiernos que han tenido, por supuesto, el poder de poder transformar o de cambiar la realidad de los salteños del país, ¿no? Si quiere ser más general que particular, porque la pandemia desnudó el sistema sanitario, pero resulta que no solo el sanitario, porque Todo, cuando se general. empieza a hablar de la educación, también la Todo. educación, las escuelas, el sueldo de los docentes, resulta que no solo eso, surge la seguridad, los pagos, esto de las comisarías, la falta de patrulleros, o sea, la pandemia parece que los muestra a la gran clase dirigencial política que hoy toma decisiones dentro de los gobiernos que no han hecho absolutamente nada. No, bueno, siempre se hace algo y siempre queda mucho por hacer. Esta ¿Cómo que pandemia, algo, senador? esta No me pandemia asuste, por justamente favor. hablábamos con ellos fuera del aire que de esta pandemia tenemos que aprender. Y un ejemplo que ha surgido en todos los hospitales, no solo de Salta, de la Argentina, para no decir del mundo, pero ha pasado. Se jubilaba un profesional, un enfermero, un ejemplo, y al lugar de entrar una enfermera a cubrir ese cargo, entraba un administrativo. O sea, ¿estamos cubriendo un cargo? No, estamos poniendo otra persona que puede en algunos lugares hacer falta y en otros no. En el caso de la policía pasaba lo mismo, las comisarías que no tienen un espacio como corresponde, los móviles policiales. En el caso de educación, dijimos, se da clase en forma virtual, pero la conectividad no existía en todos lados. Imagínense en los cerros, como también no nos vayamos tanto a los cerros. En el mismo Güemes, yo hablo de mi departamento, hay lugares, parajes donde hay escuelas y no hay conectividad. También se hizo esas presentaciones, no solo desde el Senado, de la provincia, lo hicieron en muchísimos otros lugares. Las plataformas digitales y el sistema de Internet, hay muchas familias que con 1 o 2 teléfonos tenían que recibir la tarea de 3 o 4 hijos. En el sistema sanitario es el que más obviamente se ha tenido en cuenta, que de pronto, vuelvo a repetir, se han hecho cosas. Ahora, ¿han sido pocas? Y sí, han sido pocas y se lo ha demostrado. Y hay muchísimas cosas para hacer. Y no tenemos que esperar una próxima pandemia porque si no, no habremos aprendido nada. Esto sacó lo mejor de las personas y ¿Carlos? lo peor de las personas. Sí, ¿Usted hace cuánto que es senador? hace 3 años prácticamente. Ah, bien, es nuevito. Bueno, No, pero me voy a ¿sabe qué? saludar, Mire, ahí lo yo interrumpo. le comento. Sí, no, ahí lo interrumpo y vuelvo con usted, senador. Lo que sí, pasa es que perdón. ya lo tengo en comunicación al director del diario El País de Tarija con nosotros, que es Jesús Cantín, para que nos haga un análisis, su postura política sobre las elecciones en Bolivia. Bueno, obviamente el triunfo de Arce como nuevo presidente de Bolivia, muchos sostienen que ha vuelto la democracia en el país vecino. Lo vamos a saludar a él directamente. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sergio y Vanessa te saludan. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenas tardes, Sergio. Un saludo para vos, para toda la audiencia que nos está escuchando. Ha vuelto la democracia. Bueno, lo que es seguro es que se ha cerrado un círculo, ¿no?, que empezó de alguna forma en 2016, en realidad, con el tema del referéndum, que llegó a un pico el año pasado, el 20 de octubre, y que ayer ha tenido, digamos, un cierre que todavía no es oficial, ¿no?, porque aquí todavía estamos pendientes del cómputo definitivo. El cómputo va muy despacio, pero las 2 encuestas en boca de urna, los 2 conteos rápidos, básicamente han dado la victoria muy holgada, digamos, a Luis Arce, que era el candidato del Movimiento al Socialismo, el candidato de Evo Morales, ¿no? Con un 52%, o sea, ha superado el 50%, más de 20 puntos sobre el segundo. Entonces, no hay los datos oficiales, o sea, el Tribunal Electoral ha jugado ahí un papel un poco medio extraño desde el fin de semana, pero ya, digamos, todos los, Carlos Mesa, que era segundo, la propia presidenta Yanine Áñez, y todos los sectores están dando ya por dado el resultado, ¿no? Sí, bueno, Jesús, y contame cómo se vivió el acto eleccionario. ¿Cuántos bolivianos y bolivianas fueron las que se acercaron a las urnas? ¿Hubo algún hecho, incidente extraño? ¿Se desarrolló de manera normal?
¿Y cuál es tu postura política sobre este nuevo Bolivia que va a aparecer, según dicen muchos? Bueno, la elección venía con muchísima tensión, digamos, muchísima tensión política que le estaban poniendo todos los frentes. Era una elección muy polarizada, ¿no? Por todo lo que ha pasado, ¿no? Seguramente comentaremos. Pero el día en sí, o sea, ayer la jornada ha sido totalmente normal, más allá de las aglomeraciones propias de estas filas y de todas las medidas de bioseguridad, porque la pandemia todavía sigue haciendo estragos en el país. Entonces ha habido alguna aglomeración al principio, algún hecho así medio extraño. Aquí en Bermejo, uno de los candidatos, que además es alcalde de Bermejo, lo han pillado su vagoneta trayendo gente, en fin, desde Salta, pero bueno, pero no ha pasado a mayores, ¿no? Ha sido todo muy tranquilo. El conflicto del año pasado se produjo precisamente por el sistema de transmisión rápida del órgano electoral, que dispuso, que tuvo un corte intempestivo a eso de las 8 de la noche y se reparó casi al día siguiente, con una distancia que ya favorecía al partido de gobierno de ese entonces. Este año el Tribunal Electoral optó el día de antes de la elección, o sea, el sábado, en eliminar ese sistema. Entonces, el cómputo todavía está en proceso, pero, como te decía, se han reconocido, ya es reconocida la victoria de Luis Arce. Hola, Vanessa. Bien, ¿y cuál es tu posición política sobre este nuevo presidente? Bueno, yo soy periodista, digamos, pero lo que entiendo es que se cierra un ciclo que empezó en 2016, cuando Evo Morales consultó a Bolivia si podía volver a ser candidato y el 51% le dijo no. Evo Morales intentó ser candidato, de hecho lo fue candidato en 2019, y la población respondió, o sea, perdió, no perdió, digamos, pero cayó. Respecto a la votación que había tenido en 2014, cayó al 47%, tenía 61, cayó al 47%. De ahí se produjo todo lo que vino después, todas las revueltas, todo que acabaron con la renuncia de Morales, y de ahí se instaló un gobierno transitorio que realmente ha intentado posicionar ideas de fin de ciclo, de negación de la fuerza política del movimiento al socialismo, de todo lo que representaba, digamos, y lo que representa, que es toda la esencia de lo nacional popular, que en Bolivia está muy arraigada. Y no ha funcionado ese clivaje, digamos, esa determinación de luchar contra la idea del movimiento al socialismo, anularlo y negarlo, ¿no? Lo que ha pasado básicamente es que el movimiento al socialismo, ahora sí, con un candidato legal, que la Constitución lo avalaba, ¿no? Pues ha vuelto a ganar las elecciones. Con lo cual, digamos, los planteamientos del movimiento al socialismo siguen vigentes en Bolivia, ¿no? Que es un planteamiento nacional popular, digamos, o sea, más a la izquierda, no ni siquiera tan a la izquierda, porque Luis Arce, que ha sido el ministro de Economía, tampoco es que haya sido, digamos, un marxista-leninista ni mucho menos, ¿no? Pero sí mantiene esa tradición nacionalista que en Bolivia ha triunfado desde el 52 y que no ha habido un gobierno que haya podido mantenerse sin este pilar. Bien. Sergio. Sí, Vanessa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Sergio Vargas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Un saludo. Vos sabés, Jesús, que en las elecciones pasadas, una de las cuestiones, digamos, que influyó mucho en la destitución de Evo Morales fue el rol que jugó la OEA. En este caso, puntualmente, el secretario general de la OEA, Almagro, sabíamos, o por lo menos se conocía en los medios periodísticos, de que Estados Unidos estaba detrás de esa decisión que terminó de alguna manera conspirando para que Evo Morales salga del gobierno. ¿Cómo fue el rol de los observadores? ¿Cómo observaron ustedes, los periodistas, el periodismo boliviano, el rol de los observadores y puntualmente de la OEA en este proceso electoral?
La verdad que los observadores se habla más de ellos de lo que importancia tienen a la hora de la elección, ¿no? Eso, o sea, se habla mucho en Bolivia, por ejemplo, pero no oyes que en España o en Estados Unidos le den mucha importancia a los observadores internacionales, ni tampoco en la Argentina, ¿no? Entonces, el rol al momento ha sido el que tenía que ser, digamos, han seguido la elección, todavía no han emitido informe de la OEA, pero es verdad que el del año pasado fue lapidario, tanto el informe rápido, ¿no? El informe a las 24 horas de la misión, y posteriormente el informe preliminar con el que se argumentó la teoría del fraude, que de alguna forma queda desvirtuada en este momento, no solo por el resultado, sino también porque toda la teoría del fraude, ¿no? Se basaba en el sistema de transmisión rápida de datos que este Tribunal Electoral decidió no utilizar, ¿no? Entonces, el año pasado el problema se produjo con el TREP y este año no había TREP, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que han dejado al descubierto, digamos, un poco el relato del fraude, que al final lo acaba tapando la propia democracia y que tenía más que ver. O sea, hubo una caída de votos que tenía más que ver con un candidato que no se ajustaba a la Constitución y que violaba los resultados de un referéndum que se había convocado específicamente para preguntar si podía ser candidato, que con el resto, ¿no? El papel de la OEA hasta hoy, digamos, un año después, hay investigaciones en marcha que no son concluyentes, no han podido determinar el fraude. La OEA defiende su estudio porque hay algunas cosas que evidentemente son extrañas, digamos, que la tendencia que cambió en los últimos puntos, o sea, en el último 10%, el MAS sacó casi el 80% de esos votos, de ese último 10%, entonces ahí se sembró la duda, pero al final la crisis del año pasado fue Evo Morales el que aceptó que la OEA mediara. Fue Evo Morales el que reconoció o quiso anular esas elecciones y convocar otras siguientes, y al final fue Evo Morales el que renunció, ¿no? Entonces, eso pasó y ahora, digamos, un año después de mucho sufrimiento, digamos, estamos en otra situación donde las ánforas han dictado sentencia, digamos. Bien, Jesús, te agradezco mucho por este contacto, por traer el análisis, bueno, y esta última información que tiene que ver con las elecciones de Bolivia. Te mando un abrazo enorme, Jesús. Gracias, Vanessa, siempre un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, ahí estaba Jesús Cantín, el director del diario El País de Tarija. Y sin querer nos vamos metiendo en las elecciones y en la Cámara del Senado, Sergio, hay más partidos políticos que se suman con opiniones por los proyectos que impulsan la reforma al sistema electoral. Quieren que se eliminen las PASO en Salta. Le quiero preguntar a Pablo López qué piensa al respecto. Una apreciación sobre lo de Bolivia y sobre lo que se intenta llevar adelante en Salta. Bueno, mirá, primero que nada, disentir con quien habló recién, lástima que ya no está, porque en Bolivia hubo un golpe de Estado. Intervino el ejército, el imperialismo, hicieron un golpe de Estado, y hubo masacres, y estas elecciones se hicieron porque hubo, durante el mes de agosto, 12 días de huelga, cortes de ruta, que fueron levantadas por Evo Morales, ¿no es cierto?, pero que la gente no estaba dispuesta a seguir soportando un gobierno golpista, y es claro que hay una derrota brutal del golpismo impulsado por Trump y por Bolsonaro, ¿no es cierto? Y desde nuestro punto de vista, los trabajadores, la clase obrera boliviana, tienen el enorme desafío de constituirse en una alternativa política, porque como sí bien dijo Evo Morales y ahora Arce, tienen compromisos con los sectores económicos. Ya de hecho Arce dijo que va a ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual ya está marcando, digamos, claramente hacia dónde va el nuevo gobierno, una política de ajuste como la de Argentina. Con respecto a las PASO, mira, creo que está claro, nuestra posición siempre fue de rechazo de las PASO, desde que se implementaron, en el sentido de que era una intromisión, digamos, en la vida interna de los partidos,
Nosotros creemos que cada partido, cada organización política define sus candidatos y luego los somete y somete su programa, digamos, con sus candidatos al escrutinio, digamos, de la población. No creo que haya que agregar demasiado más porque me parece que hoy, digamos, el debate político tiene que pasar por otras cosas que son mucho más urgentes. Lo que sí está claro que paso, no paso, ley de lemas, colectoras, todo lo que se ha hecho, siempre lo han armado en función del interés de sostener al régimen político oligárquico que gobierna Salta hace 25 años. Lo que le sirve a ese régimen para sostenerse es el régimen electoral que ellos tratan de implementar. ¿Y el sistema? Siempre ha sido O sea, vos así. decís, Pablo, que los cargos ya están negociados de antemano, no importa el sistema electoral que se use en Salta. No, no es que estén, pero mirá, cuando había una crisis que no se ponían de acuerdo, inventaron una ley de lema para que todo el mundo era candidato, ¿no es cierto? Ahora es más o menos lo mismo, porque finalmente hay colectoras. Por ejemplo, hay candidatos a gobernador, creo que Sáenz la última vez llevaba como 7 candidatos a diputados. Leavi otro tanto. Eso es una estafa, eso es un fraude, por más que sea legal, es un fraude político, porque vos no, es decir, todos coinciden con lo que vos proponés, no, eso era una ley de lema encubierta. Entonces, paso o no paso, siempre han armado esquemas electorales para crear la confusión, para tratar, lógicamente nadie tiene cantado un resultado, de hecho nosotros logramos ganarle a Sáenz la senaduría en su momento en la capital, es decir, nadie tiene totalmente controlado, pero siempre el sistema electoral ¿Y el voto tratan de electrónico, armar. Pablo? Y el voto electrónico... ¿Es funcional al statu quo, digamos? Y en algún punto sí, lo que tiene principalmente y que hemos cuestionado siempre es que el voto electrónico no es sujeto a control por cualquier persona del pueblo. Es decir, si hay alguna trampa o lo que sea, no la podés detectar, no la podés controlar, salvo alguien que tenga mucho conocimiento y los instrumentos técnicos para poder hacerlo, pero un fiscal, cualquier persona puede ir y fiscalizar un voto en papel. Después podemos discutir, tiene que ser lista única, lo que fuere, eso es otro. Pero el voto electrónico no tiene, digamos, posibilidad de control por parte de cualquier persona, digamos, de la población. Y eso para nosotros ya es un tema a tener en cuenta. Por eso incluso muchos países volvieron para atrás con el voto electrónico. Lo dejaron de lado. Sí, Vanessa. Quiero saber pasos sí o pasos no para el senador Rosso, que de hecho esta cuestión se está dando y se está discutiendo dentro del Senado. Nosotros hemos estado escuchando todos los partidos políticos y de hecho esa es la idea, y en base a eso, más los proyectos que se han presentado, poder sacar un proyecto que sea beneficioso para todos los salteños y mostrar, porque en esto hay que tener en cuenta que hay un gran descreimiento de la sociedad con los políticos en los momentos de campaña, es verdad lo que dice Pablo. Muchas veces la gente dice, y se arma hoy por hoy un proyecto en beneficio de alguien, eso también se lo ha dicho. El tema de las PASO, yo particularmente considero que las PASO no tienen que estar, pero que también hay que tener en cuenta que no es solo una reforma si paso o no paso, hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas, un voto papel, una lista única o no, hay que tener en cuenta la cantidad de gente, el tema de una ficha limpia. Yo siempre digo, uno le pide para un trabajo a una persona los antecedentes penales y a nosotros no nos piden y nosotros no tenemos, parece, responsabilidad para nada. ¿Usted tiene Y eso es antecedentes penales o no? O sea, tenemos que colocar en todos. Pero a ver, la sociedad nos está diciendo, voy a buscar un trabajo, me piden antecedentes penales. Y a ustedes que son candidatos, no. Y es verdad, eso sí es algo que hay que ponerlo. Porque además se manejan recursos de todos, ya sea los salteños, los argentinos. ¿Y qué es lo que pasa? Nadie es responsable después de lo que pasa. En todos los municipios, es más, con la intervención de Aguaray, hay muchos ciudadanos que decían, más allá de una intervención queremos que alguien se haga responsable de lo que pasa con las obras. Por eso las instituciones tienen que funcionar como tal. La auditoría de la provincia tiene que auditar como tal. Y si hay que poner más personal en la auditoría de la provincia para auditar esos ejercicios y no los ejercicios vencidos, es lo que hay que hacer. Porque si no, si auditamos el periodo donde vos ya no estás, y listo, auditamos, no hay, los números no cierran, pero vos ya no sos funcionario. ¿Alguien te hace algo a vos? No.
La sociedad nos está pidiendo muchísimas cosas en este sentido y tenemos que ser conscientes todos, me refiero a la clase política, pero también la sociedad nos tiene que muchas veces darnos el tate quieto, como yo digo, che, pónganse y laburen todos juntos, porque como decía hace un rato nuestra conductora, no se hicieron muchas cosas, y es verdad, no se hicieron muchas cosas, pero muchos concejales, intendentes, diputados, senadores y demás, me incluyo, venimos ya de la gestión anterior o de otras muchas gestiones, como también lo decía Pablo. Entonces también hay que tener y hay que hacerse una mea culpa y decir, estas cosas no se hicieron, hay que hacerlas para que no se vuelvan a repetir. Sí, Vanessa. Claro. Acá tengo un mensaje que dice, trabajo en la UNSA, existen muchas denuncias por violencia de género institucional, lamentablemente se esconden o archivan. Las denunciantes quedan estigmatizadas, que se suma al estrés de su situación. La pandemia y la ausencia de presencialidad proporcionaron algún alivio. Hay discurso hacia afuera, pero que no conduce con la realidad institucional. ¿Cómo se está trabajando dentro de las universidades, Ana? La Universidad Nacional de Salta el año pasado aprobó el protocolo para toda la universidad. Y este año yo era parte del tribunal que iba a elegir el equipo interdisciplinario, que iba a trabajar y bueno, todavía no se llevó a cabo ese concurso. La idea es que sea un equipo conformado por 3 personas, pero que a su vez cada facultad tenga su equipo y puedan trabajar, porque la verdad es que hubo varias situaciones graves de violencia de género adentro de la universidad. También hemos acompañado a una profesora que denunció una situación y que la justicia determinó que se cesen los actos de violencia, que se realicen capacitaciones. Tuvimos un buen resultado con ese accionar de la justicia en ese caso. Entonces nos parece que está bien que esa profesora tenga dentro del ámbito de la universidad ese acompañamiento por un equipo interdisciplinario. En la Facultad de Humanidades ya está funcionando el equipo y han realizado capacitaciones y están, bueno, poco a poco poniéndose en funcionamiento. A mí también me preocupa en el ámbito, este mensaje decía, bueno, como no con la virtualidad no se dan estas situaciones de violencia, me preocupa en la educación primaria, en la educación secundaria, que al no ir al espacio educativo, muchos niñas y niños sufren violencia y las docentes no están ahí para acompañar, para detectar. Es bastante preocupante esa realidad hoy por hoy. Bueno, y no solo de eso, porque desde los gobiernos, porque por lo menos existe un observatorio que lleva la cantidad de denuncias de mujeres, pero la situación de un niño, una niña, un niñe abusado dentro de su casa no tiene salida, no tiene cómo manifestarse, no tiene cómo denunciar. Está la línea 102, que está buena la oportunidad ahora para comunicarlo, porque las niñas claro, y niños... pero un menor de edad por lo general no... En general no accede a un teléfono. Sí, por eso es tan importante el rol de salud, de educación, para poder detectar esas situaciones. Están obligadas por ley las personas que trabajan en educación, en salud, a denunciar. La ley 7.888 les obliga a denunciar. Pero bueno, por eso es un problema de la sociedad en su conjunto, el problema de la violencia de género, y todas y todos tenemos que estar atentos, sobre todo, como vos decís, en las niñas, los niños están desprotegidos en esos hogares, que muchas veces suceden situaciones horrorosas, por eso la vecina, el vecino, todas y todos tenemos que estar atentas a esas situaciones. ¿Crees que debería existir en Salta un observatorio de la niñez? No, lo que creo es que la Secretaría de la Niñez y la Familia debería tener mucho más personal, mucho más equipo, movilidad, poder realmente hacer un trabajo territorial en toda la provincia. Hoy por hoy están trabajando, pero nos han dicho que los casos de violencia sexual han aumentado muchísimo y es necesario que haya equipos interdisciplinarios trabajando para la niñez, la adolescencia, en diversidad también. Y la figura del defensor, Ana, la figura del defensor, pues está instituida, está la ley del ombudsman de los niños, pero hay una traba ahí con la metodología, mejor dicho, con la figura, cómo tendría que ser la figura del defensor. Sí, todavía acá en Salta. Abogado. Lo que sí hay en Salta es el abogado del niño, bueno, todo en masculino. Claro, pero es una manera, digamos, de judicializar la problemática infantil, que es un abogado. Sí. ¿No creemos eso? Sí, sí, tal cual. Por eso la Secretaría viene a hacer ese paso previo a no judicializar, pero tiene que tener más presencia territorial. Sí. Bien, Pablo, la última que te hago y ya vamos a la pausa. ¿Cómo ves a Salta hoy en día y vas a ser candidato a diputado nacional del Partido Obrero el año que viene? Bueno, mirá, todavía
estamos muy lejos de las elecciones, eso se decidirá en su momento, ¿no? Mirá, la provincia está lógicamente como parte del país, y hay una crisis mundial que se está agudizando, el país está entrando en una crisis muy grande y la provincia no escapa a eso, no porque además no tenga responsabilidad del propio gobierno, recién hablábamos, acá hay un régimen político que gobierna con una continuidad de por lo menos hace 25 años, con Romero, Urtubey y ahora Sáenz, que han destinado, digamos, los recursos de la provincia al servicio de grandes grupos de empresarios, llevando a Salta a tener niños que mueren por desnutrición, las familias sin techo, un sistema educativo, digamos, destruido, un sistema de salud completamente vaciado, que se ha visto claramente durante la pandemia, es decir, Salta ha estallado en casos de muerte, han vaciado el sistema de salud a favor de la medicina privada, al punto tal que hoy tenemos el escándalo de la venta de plasma, ¿no es cierto?, donde ahora imputaron a la que está a cargo, ¿no es cierto?, del servicio de hematología, de hemoterapia de la provincia, ¿no es cierto? Es decir, porque también forma parte del negocio de las transfusiones. Para decirlo, para hacer una comparación, al zorro cuidar a la gallina. Totalmente, era antes con De la Arena, ahora con quien está a cargo ahora. Entonces, es decir, han colocado la provincia al servicio, ¿no es cierto?, de esos intereses y saben, es una continuidad. Y para sostener eso, ¿no es cierto?, ¿qué han hecho? Lo han puesto a Pulleiro, un militar negacionista de la última dictadura. Tenemos en el transcurso de la cuarentena 8 personas que perdieron un ojo como consecuencia de los abusos policiales que se dan sistemáticamente. Y tomando un poquito el tema de la violencia de género. No tenemos educación sexual integral en la provincia, hay una negativa cerrada de todo el régimen político. La secretaria de Derechos Humanos ha hecho declaraciones la semana pasada en el diario El Tribuno diciendo que con absoluta claridad que Salta no va a adherir al protocolo de la ILE, de la interrupción legal del embarazo. Y dijo, para justificar esto, que tomó el caso de la niña de 12 años que transita un embarazo en el departamento de Anta, diciendo que a la niña le parecía completamente natural ser mamá. Y entonces que no hay ninguna razón para adherir a la ILE, ¿no es cierto? Porque además, según ella,
que algo sea para esta niña en este caso, o para la educación en su conjunto, si hablamos de la educación sexual integral, ¿no? Creo que nos está faltando Claro, pero el mucho tema eso. puntual es que fue violada, tiene 12 No, años, sí, y no le obviamente. quieren aplicar la Aparte, interrupción legal del aparte embarazo. lo que decimos, obviamente, hay que Sí, cuidar la salud además, integral de las personas. Vanessa, el protocolo, nosotros sacamos una recomendación a fines del año pasado, justamente para aclarar que el protocolo nuevo viene a traer datos científicos para las y los profesionales de la salud. Es un protocolo que les va a ayudar a trabajar mejor. La ley la tienen que cumplir de todas formas, porque ya adhirieron al protocolo nacional. Adherir al nuevo protocolo le trae mayores datos científicos a las y los profesionales. Eso tiene que quedar en claro. Y por otra parte, el tema de la educación sexual integral, cuando uno toma un manual, no de educación sexual integral, el manual de clase de segundo grado, el manual tiene constantemente violencia simbólica, violencia machista, está reproduciendo relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer, el manual que leen todos los días para aprender. Entonces, la educación sexual integral no es un librito, una hora de clase. La educación sexual integral es transversal. Nos llenamos la boca diciendo transversal, pero cuando agarramos el manual reproduce violencia de género. Totalmente. Bueno, si te parece, Sergio, le agradecemos a nuestros invitados y nos vamos a la tanda y ya volvemos. Dale. Pablo. Me parece una cosa magnífica, un trabajo muy bien realizado por parte de los que están encargados del municipio y bueno, contento igual que todos los vecinos porque la verdad que cambia y con respecto a lo que era antes de esto, es una cosa magnífica el trabajo que hicieron. Apreciamos el trabajo que hicieron, lo vamos a cuidar y vamos a tratar de que no vengan vándalos de otro lado a destruir las cosas. Muchas gracias al intendente y al municipio. Como 30 años, es muy hermosa. Le daremos gracias al intendente y a todos los que han puesto. Muy lindo. Pero siempre estamos pagando alumbrado y nunca tenemos limpieza, todo. Facilidades para nuestros jubilados. Evita ir al banco. Usa los cajeros. Si sos jubilado, podés cobrar tu jubilación en cualquier cajero de cualquier banco sin costo. No necesitas realizar el trámite de supervivencia o fe de vida. Tu jubilación siempre quedará en tu cuenta bancaria, aunque la cobres después de haber sido acreditada. Podés realizar todos tus trámites, depósitos, consultas y extraer 15.000 pesos o más, sin que te cobren comisión. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Estamos avanzando con el plan de movilidad. Ya finalizamos la obra en el Puente San José, que le dará mejor accesibilidad, circulación y seguridad a más de 60.000 vecinos de 15 barrios. Ensanchamos el puente al doble, agregamos luminarias y pasarela peatonal. Siempre llegaba el colectivo por allá, no se dejaba pasar, venía otro de acá y se armaba el despiole ahí, pero sí hacía falta. No, el puente muy bien, de 10, porque 10 una muy buena gestión. Estamos haciendo una ciudad más accesible y segura. Municipalidad de Salta. Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo.
Es momento de volver a nuestras raíces, de recuperar nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia y entender que la sociedad lo que nos pide hoy son respuestas a sus problemas concretos y no disputas intestinas o partidarias de nosotros que fuimos elegidos para ello, para solucionar y no para generar más grietas o divisiones. Me parece una cosa magnífica, un trabajo muy bien realizado por parte de los que están encargados del municipio y bueno, contento igual que todos los vecinos porque la verdad que cambia y con respecto a lo que era antes de esto, es una cosa magnífica el trabajo que hicieron. Apreciamos el trabajo que hicieron, lo vamos a cuidar y vamos a tratar de que no vengan vándalos de otro lado a destruir las cosas. Muchas gracias al intendente y al municipio. Como 30 años, es muy hermosa. Le daremos gracias al intendente y a todos los que han puesto. Muy lindo. Porque siempre estamos pagando alumbrado y nunca tenemos limpieza, todo. Facilidades para nuestros jubilados. Evita ir al banco. Usa los cajeros. Si sos jubilado, podés cobrar tu jubilación en cualquier cajero de cualquier banco sin costo. No necesitas realizar el trámite de supervivencia o fe de vida. Tu jubilación siempre quedará en tu cuenta bancaria, aunque la cobres después de haber sido acreditada. Podés realizar todos tus trámites, depósitos, consultas y extraer 15.000 pesos o más, sin que te cobren comisión. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Estamos avanzando con el plan de movilidad. Ya finalizamos la obra en el puente San José, que le dará mejor accesibilidad, circulación y seguridad a más de 60.000 vecinos de 15 barrios. Ensanchamos el puente al doble, agregamos luminarias y pasarela peatonal. Siempre llegaba el colectivo por allá, no se dejaba pasar, venía otro de acá y se armaba el despiole ahí, pero sí hacía falta. No, el puente muy bien, de 10, porque tiene una muy buena gestión. Estamos haciendo una ciudad más accesible y segura. Municipalidad de Salta. Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo. Volver a nuestras raíces, de recuperar nuestra historia,
nuestro sentido de pertenencia y entender que la sociedad lo que nos pide hoy son respuestas a sus problemas concretos y no disputas intestinas o partidarias de nosotros que fuimos elegidos para ello, para solucionar y no para generar más grietas o divisiones. Últimos 5 minutos del programa. Bueno, lo hicimos quedar a Pablo López porque mañana se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Ferreira y el Partido Obrero tiene una actividad programada. ¿Es así, Pablo? Contanos. Así es, sí, mañana vamos a hacer un acto a las 18 horas en las puertas de nuestro local en Ituzaingó 607, lógicamente respetando todo el protocolo, por eso lo vamos a hacer del lado de afuera del local. Bueno, se cumplen 10 años de este crimen de Mariano, organizado por la patota de la Unión Ferroviaria, porque Mariano acompañaba la lucha de los trabajadores tercerizados del ferrocarril en Buenos Aires. Y bueno, José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, era dueño de alguna de las empresas tercerizadas en complicidad con los empresarios del ferrocarril y con el gobierno en aquel momento de Cristina Kirchner, que reivindicaba a Pedraza como el sindicalismo que construye. Así que, bueno, mañana vamos a recordar su militancia, su lucha, que está más vigente que nunca, y es para nosotros, bueno, un día muy, muy particular, ¿no? Él era militante del Partido Obrero desde los 13 años y fue asesinado cuando tenía 23, así que, bueno, mañana vamos a hacer... Sí, Vanessa. Sí, Vanessa, te escuchamos. Quería saber de qué manera se van a manifestar mañana, ¿es vía virtual? No, vamos a hacer un acto presencial en las puertas de nuestro local, hacia afuera, para poder tener el distanciamiento y con todo lo que corresponde, por eso no lo hacemos adentro, digamos, del local. Y a las 12 del mediodía va a haber un acto en Barracas, en Buenos Aires, que es el lugar donde asesinaron a Mariano, que, digamos, van a estar los compañeros ahí, lo pueden ver también a través de las redes sociales del Partido Obrero. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme hacer este anuncio. Agradecidos somos nosotros. Sí, Vanessa, te escucho. Bueno, Sergio, nos queda pendiente poder analizar, y justamente lo estamos buscando casi a contrarreloj, a Edgardo Llano es el presidente de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos, que a mí me tocó entrevistarlo hace unos días, y Edgardo denunciaba gravemente que la vuelta de los vuelos, que la vuelta de los aviones, de poder transportarse vía terrestre o aérea en este momento de pandemia y de contexto, ponía en peligro no solo a los pasajeros por la falta de protocolos, sino también a los propios trabajadores aeronáuticos. Él aseguraba de que ni siquiera había micros protectores en las mesas para hacer los check-in, que los baños que usaban los trabajadores para con los pasajeros son exactamente los mismos en los aeropuertos. Además denunciaba no solo esta cuestión, sino que hoy en día en muchos aeropuertos dice que ya vieron que acompañantes llegan hasta la puerta prácticamente de donde ya tendrían que empezar para el check-in, y esto tendría que estar prohibido, ¿no? O sea, estamos en un episodio de pandemia donde el acompañante todavía lo acompaña, valga la redundancia, al pasajero hasta el aeropuerto. Bueno, estas cuestiones quería charlarlas con Edgardo. Él está reunido en este momento con el Ministerio de Transporte,
es por eso que se está complicando la comunicación, porque ellos no fueron convocados por el gobierno nacional para discutir precisamente la situación de los trabajadores aeronáuticos. Ese por un lado, discutir que en Buenos Aires se confirmó hoy la temporada de verano, hay que ver qué va a pasar en Salta, no va a estar obligado a hacerse hisopado, solamente una declaración jurada. Salta es provincia que vive su Producto Bruto Interno del turismo. ¿Qué va a pasar con Salta si Buenos Aires ya aprobó la temporada de verano que arranca del 1 de diciembre hasta abril? Por otro lado, es el mes de lucha contra el cáncer de mama y es por eso que yo quiero hablar 2 minutos nada más con la doctora Gelsi, que ella es sexóloga, por supuesto, y va a concientizar sobre la temática. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio Vargas y Vanessa los saludan. ¿Qué tal, Vanessa y Sergio? Bueno, un gusto saludarlos en un día muy importante en el que estamos trabajando para promocionar la salud de la mujer y la prevención de uno de los cánceres más dolorosos que puede vivir una mujer, que es el cáncer de mama. El cáncer tomado en las etapas tempranas es curable, por eso es importante que todas las personas se hagan la mamografía correspondiente después de los 40 años. Y si antes de los 40 años tienen que hacerse algún estudio, pueden realizarse el examen ginecológico a través de la palpación con su ginecólogo o ginecóloga, y también se pueden hacer ecografías mamarias y el autoexamen, que es muy importante explorarse las mamas, sobre todo después que pasa el periodo menstrual, para que las mamas están más deshinchadas, no están tan congestivas, y de esa manera podamos encontrar si es que hay algún bulto o en la mama o en las axilas, porque también hay que tener en cuenta que la primera expresión puede ser un ganglio en la axila y eso nos tiene que llamar la atención. Así que lo importante es consultar, porque hay mucha gente que dice: no me quiero hacer porque tengo miedo. O sea, el miedo los paraliza y muchas veces no nos da la posibilidad de actuar. Por eso es importantísimo que se recuerde hoy el Día de Prevención del Cáncer de Mama como una forma de fomentar la salud y que la mujer pueda disfrutar de algo tan maravilloso como que son los pechos, que sirven para amamantar, para lucir, que es algo tan especial para la mujer. Y bueno, y que la mayoría de los hombres desean, ¿no? Hace poquito tuvimos un episodio con uno de nuestros diputados que fue vergonzoso, pero realmente siempre mueren por los pechos de la mujer. Hablando de esto, te digo, Vanessa y Sergio, les digo, ojalá la mujer trabajara también su imagen corporal y se quisiera como es, porque ojalá a muchas mujeres pudiéramos ponerles, en lugar de siliconas en los pechos, neuronas en el cerebro, neuronas, y que se quieran como son. No hace falta tener pechos grandes para poder seducir, conquistar, no hace falta tener eso, hace falta tener cerebro y usarlo. Perfecto. Doctora, le agradezco mucho por su tiempo. Le mando un abrazo. Bueno, un abrazo y cariños para todos por ahí, y bueno, a cuidarse, a hacerse el Papa Nicolau si están sexualmente activas, y recordar, Vanessa, que próximamente vamos a tener un curso que te voy a mandar, una jornada de climaterio, en donde voy a hablar del tema de que la sexualidad no se jubila, es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, así que hay que respetar eso, que todas las personas somos sexuadas toda la vida, y cualquier cosa pueden escribirme en las redes, que estoy en Instagram como doctora Mónica Gelsi, DRA, doctora Mónica Gelsi. Pueden escribirme, Gelsi es con G o Gelsi, sí. Pueden escribirme cualquier consulta, con todo gusto podré contestarles. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Bueno, muy clarita la doctora, como siempre. Muy clarita, Sergio, y vamos a hablar el próximo lunes porque no nos alcanzó el tiempo para hablar del peronismo. Gustavo Sainz, a través de la figura de Pablo Outes, acompaña a Alberto Fernández. Esa es la conclusión de este fin de semana, que pasó por Massa, que pasó por Macri, y ahora es kirchnerista el PJ de Salta. O sea que el radicalismo y el peronismo juntos otra vez. Eso lo vemos la semana que tiene que ver el radicalismo. Y no, ni en pedo. Me dijeron que Outes es radical. Bueno, la semana que viene lo charlamos. De Noel.